Bitcoin rompe al alza un patrón que era potencialmente bajista, pero las velas de las últimas horas no favorecen esa continuación. Así que en el vídeo de hoy haré un análisis de lo que está haciendo Bitcoin, veremos si puede dar esa continuación alcista o no y repasaré las noticias de última hora que vimos durante la jornada de ayer. Empezando por el calendario económico de la jornada de hoy, destacamos PMIs en Europa, como puedes comprobar, y sobre todo la decisión de tipos de interés en la misma región. Vamos a conocerla a las 14:15 UTC+2, dependiendo del uso horario. Además, como ya sabes, de los respectivos comunicados y ruedas de prensa. Más allá de esto, Estados Unidos lanzará el dato semanal de nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Recuerda que mañana venimos con la tasa de desempleo, dato importantísimo, y también tendremos otros datos secundarios como por ejemplo exportaciones, importaciones o balanza comercial. Entonces, en cuanto a las noticias de última hora, ayer la Fed comentó que podría dejar de aumentar las tasas de tipos después de aprobar otro aumento en su reunión que concluyó justamente ayer. En general, no aseguró al 100% nada. Lo más claro que tenía es que los tipos, a menos de que se vea una reducción rápida de la inflación, no van a bajarse este año. Pero añadió que como no prevén que la inflación se reduzca de manera rápida, pues la regla de 3 era bastante clara. Vamos a comentar varios puntos muy rápidamente para que tengas claro el resumen de lo que sucedió ayer. Primero, saben que el mercado laboral sigue bastante ajustado. Segundo, siguen comprometidos en llevar la inflación al 2%. Tercero, creen que tendremos una recesión leve. Y cuarto, afirman que la crisis bancaria ha mejorado enormemente desde el mes de marzo. Esto sería rápidamente lo que dijo ayer Jerome Powell sobre la situación económica de Estados Unidos. Y te podrías preguntar, oye, ¿por qué ayer Bitcoin estuvo subiendo, pero en cambio los principales índices de Estados Unidos cayeron? Pues bien, sencillamente porque las acciones de PacWest Bancorp se hundieron más del 50% en posmercado, justo después de que la entidad confirmara que contempla, y estos son palabras textuales, opciones estratégicas para asegurar su futuro. Algo que ya te traduzco yo, significa que mirarán formas de poder sobrevivir. Desde el banco comentan que ya han explorado la venta de activos estratégicos y que varios socios e inversores potenciales se han acercado y las conversaciones continúan. Esto, pues bueno, ha arrastrado, como suele suceder en este tipo de situaciones, pues otros bancos pequeños, como por ejemplo Western Alliance o Comerica, que han bajado un 15 y un 7% respectivamente. Esto no es sinónimo de que también esos bancos pequeños vayan a quebrar, sino el tema es que, pues bueno, cuando algún banco un poquito más relevante tiene un problema, lo que suele suceder es que la gente tiene miedo y retira sus fondos de bancos más pequeños y los deposita a bancos mayores, ¿no? Entonces, dejando las noticias de última hora, vamos a ver qué está pasando con Bitcoin, qué está pasando con el S&P 500, con el oro y el eurodólar. Entonces, ayer vimos justamente una especie de falsa ruptura a la baja del patrón de cuña del que estuvimos hablando en Bitcoin. Fijaros, aquí lo tenemos. Esto es una posición que estoy relativamente cerca de ejecutar. Ahora hablaremos de ella. Entonces, hablamos de este patrón de cuña, patrón de reversión, de desaceleración hasta niveles de resistencia interesantes y comentamos que independientemente de lo que pueda suceder en el momento en el que salgan las noticias, que no podemos controlar, evidentemente, lo que sí que preveía era una ruptura a la baja. Falta de volatilidad hasta que hubieran noticias, pero ruptura a la baja. Fijaros cómo hasta el momento en el que salieron las noticias iba todo bastante bien. El precio estaba cayendo bien, con fuerza, pero a medida que se llegó acercando la hora, que fue acercándose la hora, disculpad, el precio, pues bueno, se levantó un poco. En el momento de las noticias cayó, del mismo modo que cayó S&P 500, Nasdaq y demás, pero cuando salió la noticia de un banco en problemas, pues bueno, en los futuros del S&P 500 desarrollaron una caída mayor, ahora los veremos, y en cambio Bitcoin, pues bueno, resurgió de las cenizas como ha pasado en otras situaciones, ¿no? Pero claro, primero, vamos por partes. Este movimiento empieza a alterar de manera más clara ya la tesitura diaria. ¿Esto qué implica? Esto implica que hasta ahora, si recuerdas lo que comentábamos a principio de semana, teníamos una posibilidad de que este gráfico diario, esta claridad en la acción del precio, de impulso, pullback y continuación, pues desarrollara ese principio de cambio de tendencia que habíamos visto en gráfico semanal. Pero
que todo lo que no fuera ir cayendo, lo que alteraría es un poco esa acción del precio, esa claridad, y nos situaría en un patrón de rango amplio en gráfico diario. Claro, con los últimos acontecimientos, con los últimos movimientos que hemos ido viendo, ya cada vez la disposición es menos probable. Al final, tú al final del día no puedes controlar las probabilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que esto, lo más probable es que no forme parte de un movimiento de impulso, pullback y continuación, porque se ha alterado completamente. ¿Luego puede caer? Sí, claro que puede caer, pero es importante que tengamos clara la diferencia entre probabilidad y lo que sucede al final del día. Si vemos este movimiento 500 veces, lo más probable es que en una amplia mayoría esto no disponga de un movimiento bajista. Es lo más probable. Partamos de esa base. Eso sí, si analizamos cómo se forma esa ruptura alcista de Bitcoin, podemos comprobar claramente cómo la debilidad es evidente, hasta el punto en el que, a la que se rompa este mínimo anterior, yo voy a ejecutar una entrada en corto. ¿Por qué? Pues bueno, porque tenemos un patrón de cuña, un patrón de desaceleración, un patrón crítico, entre comillas, que además llega a niveles de resistencia, que además puede formar parte de una acción del precio mayor como doble techo, cambio de tendencia, impulso, pullback y continuación, y el precio sí que es cierto que lo rompe. Enfoquémonos en el cómo. ¿Cómo lo rompe? Lo rompe de manera muy fuerte, muy agresiva, con dos velas que prácticamente llegan de la nada y que llegan a través de noticias. ¿Qué es lo que sucede a posteriori? Lo que sucede es un patrón claro de falta de fuerza, de falta de dirección, de falta de continuación, de falta de confianza en esa ruptura. Y esto no es que te lo diga el contexto en el que se ha formado esa ruptura, sino que independientemente de ello, tú ya te das cuenta de que sin ver lo que ha pasado, sin saber el por qué el precio de Bitcoin ha subido, tú puedes decir, oye, esto después de pasar esta ruptura ha frenado. Esto no muestra interés en continuar en el corto plazo. ¿Esto quiere decir que el precio de Bitcoin lo esperamos en 27.000? No, cuidado. Una cosa no lleva a la otra. Esto pues puede ser sin ningún problema una ruptura, una desaceleración, pullback y continuación. Ahora hablaremos de ello. Pero de entrada te está dando una oportunidad para entender que esto no es un movimiento de fuerza, no es un movimiento de, como entendemos, de ruptura y continuación. Analiza cualquiera de las rupturas anteriores, cualquiera ya sea de resistencia, de soporte, de lo que sea, y te darás cuenta que si es una ruptura fuerte, con contundencia, el precio da ese movimiento. En cambio, si ya nada más romper empezamos a frenar, tenemos un problema en esa continuación, como mínimo en el corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que estoy esperando? Pues bueno, estaba esperando a que se confirmara esta ruptura de esta especie de soporte, de esta especie de canal o de patrón desacelerado, y lo que voy a hacer es entrar en corto, poner un stop loss en la parte superior y ver hasta dónde podemos llegar. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no me puedo cerrar la puerta a entender que esto forma parte de una falsa ruptura y que finalmente el patrón de cuña es el que va a predominar, el patrón de cuña del que estuvimos hablando durante el día de ayer. Nadie me dice ahora mismo, porque no tengo información suficiente, que esto es una falsa ruptura general y que ahora nos vamos para abajo. Y nadie me dice que esto es una ruptura, pullback y continuación. Entonces, voy a ejecutar ahora mismo la entrada, efectivamente. La voy a ejecutar, como siempre, este tipo de entradas en Quantfury. Ya había seteado el tamaño de posición, ya había seteado el stop loss, le doy a vender y ya está. Y ya se me ejecuta literalmente al precio en el que estamos actualmente, 29.043, ¿de acuerdo? El tamaño de posición es muy bajito, es muy justo, porque lo que estoy haciendo es una especie de serie, ya la veréis, en la que os enseño cómo opero después de lo que digo en los vídeos. No quiero hablar mucho más, pero bueno, ya lo iréis viendo. Entonces, son tamaños de posición muy reducidos, por un motivo muy concreto que ya veréis en el vídeo. Entonces, como decía, nadie me asegura que lo que podemos ver a partir de esta entrada es un desarrollo que vaya hasta el corto plazo, hasta estos niveles de aquí, y luego se dé la vuelta. Con lo cual, a la que el precio inicie un movimiento más desarrollado a la baja, yo el stop loss lo iré ajustando de manera evidente. ¿Que el precio sigue cayendo? Pues iré ajustando el stop loss a medida que el precio cae. ¿Que el precio se da completamente la vuelta y deriva en otro tipo de patrón? No pasa nada. Vamos a analizar este patrón, vamos a analizar a ver cómo se forma, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa y si genera una estructura diferente. Muchas veces, y esto es así, vemos un principio de y finalmente es otra cosa. Entonces, esto es igual de bajista, lo que estamos viendo es igual de bajista que si ahora el precio hace así. Da un poquito la vuelta y hace así, porque sería un canal más amplio.
pero sigue siendo un canal. Entonces, como digo, es una estructura bastante clara, una estructura que puede dar un desarrollo bajista en el corto plazo, pero evidentemente hay que estar pendiente de ciertos niveles, con lo cual me voy a poner alertas muy cerquita para poder estudiar si cuando lleguemos a ciertos niveles es más probable que esto sea pues como una falsa ruptura y una continuación bajista, o que finalmente de verdad sea un escape al alza y pues bueno, me saque de la entrada y fuera. Hay noticias interesantes, no son noticias tan importantes, la subida de tipos de interés en Europa como sí que lo son en Estados Unidos, pero sí que es verdad que es un día que puede generar volatilidad, entonces estaremos pendientes de ello. Pasamos a la última hora del S&P 500, fijaros cómo, pues bueno, ayer ejecutamos la entrada, esto era el ejemplo que pusimos en el vídeo, el trade, ejecuté un trade, pues lo tengo por ahí por OneFury, ejecuté un trade por aquí, stop loss arriba y bueno, pues a ir como mínimo a los mínimos anteriores, pero con una posibilidad de dar esa continuación bajista. Tenemos ya dos posiciones en el S&P 500, después de este cambio de tendencia de hombro, cabeza, hombro, pues onda número 1, onda número 2, onda número 3, bueno, en fin, un desarrollo bajista, una clara tendencia bajista que concuerda claramente con una acción del precio diaria de doble techo, envolvente bajista y demás. Esto, sinceramente, esta disposición es más que suficiente para ver un desarrollo bajista durante las próximas semanas en el S&P 500. Es más que suficiente. Oye, ¿que se puede formar un doble techo y entonces volvemos a caer? Sí, pero no es necesario. Es decir, tenemos que diferenciar muy bien entre lo que te está marcando el gráfico, que es un patrón bajista, y lo que tú le puedes añadir al gráfico. Es como un coche, pues tú puedes venir con el coche, lo compras en el concesionario, ya tienes lo suficiente como para conducir. Que tú le quieres añadir, qué sé yo, unos vinilos, un no sé qué, unas luces, el cambio de no tengo ni idea. Está bien, pero el coche ya es funcional, no tienes por qué añadirle más cosas. Entonces, hay momentos, por ejemplo, en este punto de aquí, ¿qué es lo que teníamos? Bueno, teníamos la parte superior del rango, teníamos una acumulación, podríamos haber caído y buscar un doble techo y dar esa continuación, sí. No había un patrón ya bajista previo, con lo cual era un escenario a valorar, era un escenario que hubiera ayudado a formar ese desarrollo bajista. Al final el precio no lo necesita, como puedes comprobar, y da todo el movimiento bajista. Perfecto, no lo ha necesitado. Pero en el caso en el que nos encontramos, ya venimos de un doble techo, ya venimos de la parte superior del rango, ya venimos de hacer un patrón bajista de candlestick. ¿Qué más necesita el gráfico? ¿Otro doble techo? ¿Pero para qué? Si es que es tontería, no necesita otro doble techo. Ya ha formado todo lo necesario para caer. Entonces, el ver cómo el precio ataca la zona de máximos no es que incremente la probabilidad de caída porque podemos formar un triple techo o un cuádruple techo. No. Lo que hace es anular ese potencial bajista, porque con todos los ingredientes y todos los elementos que tenemos en todas las temporalidades, mensual, semanal, diario, horario, intrahorario, todo, el S&P 500 tiene argumentos más que de sobras para atacar los 3.600. Y es así. Entonces, el desarrollo alcista lo que hace es anular un poco todo ese potencial bajista y poner en entredicho no el rango, porque el rango sigue siendo funcional, sigue siendo un rango bastante claro, evidente, nivel de resistencia, parte superior. Estamos a un día y 14 horas de que se forme una envolvente bajista en la parte superior del rango después de varias semanas de desaceleración. Quiero decir, todo encaja. Pero bueno, no anularíamos el rango, pero sí que anularíamos esa disposición bajista en el corto, incluso medio plazo. Dejamos por aquí el análisis del S&P 500, pasamos al análisis del oro de hoy. Fijaros cómo justamente hemos atacado literalmente los niveles que comentamos, de la desaceleración en la parte inferior del canal y en la parte inferior de un rango intradiario. Ya comentamos que lo más probable era atacar estos niveles y que una vez aquí pues veríamos si esto forma parte de un doble techo, si tocamos la parte superior o qué es lo que sucede, ¿no? Yo personalmente no he entrado porque no me ha dado tiempo a entrar en corto, pero sí que es cierto que hemos visto un patrón evidentemente bajista, más que en una hora, en 4 horas. El gráfico de 4 horas, aquí lo tenéis, después de formar esta especie de sombra tan alargada, forma prácticamente una envolvente bajista, con lo cual el momento idóneo para entrar en este punto era aquí. Después de esta envolvente bajista, esperar un poquito la confirmación y entrar así. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Punto número 1, esperar al doble techo. En este caso es necesario un doble techo. No es necesario, pero ayuda mucho. ¿Por qué?
Pues te lo voy a explicar, porque al final la estructura general del gráfico sí que te marca un canal alcista, ascendente en diario, una high test en diaria, una desaceleración semanal y tal. Sí, perfecto. Pero el gráfico de 1 hora, el gráfico de 4 horas, ¿qué es lo que está formando? Impulso, pullback, impulso, pullback. ¿Por qué no otro impulso? No ha formado ningún cambio de tendencia. Y puedes decir, no, es que esto es un doble techo, esto ya es un cambio de tendencia. Esto es un doble techo diario. En términos de 4 horas, no puedes tener en cuenta niveles tan separados para detectar un doble techo. Por ejemplo, esto de aquí es un doble suelo en 4 horas. Perfecto, pues porque hay una diferencia prudente. Pero si ahora el gráfico de 4 horas se viene por aquí y vuelve a testear por aquí, ¿es un triple techo? Sí, pero en gráfico diario. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que no ha habido ningún cambio de tendencia en gráfico de 4 horas. Con lo cual, un pequeño doble techo sería una opción, porque te indicaría convergencia total y absoluta entre gráfico semanal, gráfico diario y gráfico intradiario. Por ejemplo, el SP500, y ahora volvemos con el oro, fijaros qué es lo que hizo en este punto de aquí. Dentro de todo lo que hemos comentado, todos los elementos bajistas del gráfico semanal, diario y mensual, ¿qué es lo que forma aquí? Un hombro, cabeza, hombro, un cambio de tendencia intrahorario. Entonces, en el trade del oro, ¿qué busco? Punto número 1, doble techo, como te comento. O punto número 2, ver una pequeña corrección de 15-5 minutos en estos puntos de aquí para entrar en corto en forma de impulso, pullback, continuación. Que luego pues el precio no da ni una ni la otra, pues ya está, no pasa nada. No se puede estar a todo. Pero sí que es cierto que estamos empezando a ver un principio de posible reversión. Cuidado porque, como digo, no falta aún confirmar en gráfico intradiario ese cambio de tendencia. Esto al final pues puede convertirse en un amago, en una falsa ruptura, en lo que sea. Y sin la confirmación intradiaria, ¿qué es lo que sucederá? Pues sucederá que pues, el día de hoy pues, será volátil, no sé qué, pero volveremos y atacaremos. Te puedo asegurar que atacaremos. Así que muy pendientes de esa configuración o de esa estructura intradiaria o diaria. Entonces, vamos ya con el análisis del euro dólar del día de hoy. Nuevamente, ayer que comentamos que atacaríamos estos niveles de aquí y que sería una buena opción para ponernos cortos. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo tenemos una estructura de 1, 2, 3 toques en una parte de doble techo semanal. ¿Esto es un doble techo diario? No. Es un doble techo semanal. Hay mucha separación y mucha diferencia entre una parte y la otra. Pero sí que es cierto que el gráfico diario nos está marcando un patrón de triángulo, un patrón de reversión, lo que quieras. ¿Yo qué he hecho? Ejecutar una entrada en corto justamente después de esta envolvente bajista del euro dólar. Sin ningún problema. Fijaros cómo después de un toque, 2 toques, vamos al tercer toque en esta parte superior del triángulo diario, el nivel de 1.10, desaceleración evidente, envolvente bajista, continuación bajista. Mucho cuidado porque, claro, el euro dólar es uno de los pares con más volatilidad estos días porque hemos tenido justamente ayer noticias referentes a Estados Unidos y justamente hoy tenemos noticias referentes a Europa, noticias importantísimas. Entonces, este tipo de divisas, de pares de divisa, generan mucha volatilidad. ¿Esto qué implica? Implica que tengo que vigilar mucho con el tema de los stops. No puedo ajustar mucho un stop porque sin ningún problema la volatilidad inicial posterior a una declaración de resultados o a un comentario o lo que sea, para arriba y al final para abajo. Entonces, yo he entrado hace un par de horas aproximadamente, stop loss bien cubierto, ¿y qué es lo que busco? Pues desarrollar ese movimiento bajista, que enlacen diferentes elementos, que enlace esa duda entre la falsa ruptura que tenemos en gráfico mensual, fijaros, falsa ruptura de este nivel de resistencia y para abajo, o esa posibilidad en gráfico semanal de impulso y en vez de que sea falsa ruptura, pullback y continuación. Elemento que se empieza a decantar por la falsa ruptura cuando tenemos esta posibilidad de doble techo y esta clara desaceleración semanal. Elemento que cada vez se decanta más por la falsa ruptura cuando tenemos claras divergencias en MACD y RSI. Que cada vez se decanta más por la falsa ruptura cuando vemos esta estructura de canal tan poco alcista en gráfico diario. Este techo intradiario y diario, esta especie de triángulo de reversión diario, esta high test diaria y finalmente esta envolvente bajista en gráfico horario. Entonces, lo que busco es entrar literalmente en el principio de todo
de este movimiento de aquí. Es un poco la intención que tengo, siendo muy permisivo, siendo muy poco agresivo con la gestión del stop loss, pero entendiendo que no puedo tampoco ceder demasiado beneficio. Así que justamente acabo de entrar en esta posición también y ya veremos cómo se va desarrollando. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.